Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera sea la hora que escuchen este video. Bueno, la idea de este video es presentarnos y desde ese lugar eh, contarles que les estoy dando la bienvenida, que de algún modo eh, esta que era una materia pensada, planificada en realidad para la presencialidad, por segundo año consecutivo y en función de lo que es de conocimiento público, que tiene que ver con el aislamiento social en el marco de la pandemia, vamos a iniciar con la esperanza de que con el correr del cuatrimestre nos podamos encontrar presencialmente como teníamos planeado. Bien, la pandemia tiene sus ventajas en términos de que no hay de algún modo suspensión de actividades académicas, sino que en realidad tuvimos que implementar acciones para virtualizar todas las clases presenciales. Bien, desde ese lugar entonces podría haberles dejado una presentación anterior, pero decidí hacer una nueva por dos motivos. Primero, porque pensaba hacerlo presencialmente, pensé que este cuatrimestre íbamos a poder retornar a las aulas, pero bueno, por cuestiones de la vida, por cuestiones de esta guerra bacteriológica, guerra entre comillas bacteriológica que aparentemente nos ataca, no nos queda otra que seguir con las actividades académicas de modo virtual. Esto no va, es decir, es probable que genere algunas rispideces en torno a quienes están acostumbrados o acostumbradas a la presencialidad. Pero voy a intentar estar más cerca, lo más cerca posible de ustedes, y de ahí este video y no un escrito para que ustedes puedan leer algo sobre mí. Bueno, mi nombre es Mónica Fernández Braga, no recuerdo si lo he dicho, pero esta, esta cuestión del doble apellido no tiene nada que ver con un estatus social o o con nada que se le parezca, sino que es básicamente una cuestión de identidad. En Argentina, en Buenos Aires y en el mundo hay muchas Mónica Fernández. Eso no hubiese sido un problema si no fuera porque en ocasiones recibía correos electrónicos destinados a otras Mónica Fernández de otras instituciones universitarias. Pero hace como 3 o 4 años empecé a recibir, o al revés, empecé a recibir el reenvío de una colega que me enviaba mensajes que eran para mí y que le llegaban a ella. Es decir, hay otra colega que se llama Mónica Fernández en la Universidad Nacional de Quilmes, y de ahí esto de empezar a nombrarme, insisto en esto de la cuestión de la identidad, adicionando el apellido de mi vieja, de mi mamá. Estuve queriendo hacer el trámite para formalizar el uso de ese apellido, pero bueno, las cuestiones de la pandemia también hacen que, que sea complicado el acceso al registro de las personas como para formalizar el uso de ese doble apellido. De todas maneras, es mi apellido y puedo usarlo tranquilamente, sobre todo para vincularme con ustedes. Bien, entonces, primero que nada eso, no es una cuestión de estatus el agregado del apellido de mami, sino que tiene que ver con una cuestión de identidad. Creo que las personas obviamente necesitamos de esa identidad para que no nos confundan eh, y y para sentirnos parte de un grupo particular y de una familia particular. Bien, dejo esta cháchara identitaria, si ustedes quieren, y, y paso a mi presentación sintética,
vivo en Berazategui desde que nací, me encanta Berazategui, y eso hace que esté cerca de la universidad, eso hace que esté cerca de mi familia, porque la gran mayoría vive en Berazategui, aunque tengo algunos tíos en Entre Ríos, pero la gran mayoría de mi familia vive en esta zona. De ahí que estamos muy cerca, que podemos encontrarnos reiteradamente. Bien, entonces, vivir en Berazategui implica, y haber nacido en Berazategui implica que encontré novio, que me casé, que tuve hijos, aunque mi hija y mi hijo nacieron en Quilmes, por una cuestión de, de obras sociales, que no tiene nada que ver con elegir Quilmes para que nacieran, sino que no había clínicas en Berazategui porque si no hubiesen nacido acá. Mi nieto nació en Quilmes también, por la misma cuestión de la obra social, y mi nieta nació en Bérgamo, en Italia, en el año 2012, y es curioso que haya sido Bérgamo el sitio en el que se descubrió por primera vez el virus en Occidente. Bien, nada, eso como una nota al pie, ¿no? Conozco Bérgamo porque estuve ahí cuando nació mi nieta y es una ciudad maravillosa también. No viviría porque seguiría viviendo siempre en Berazategui, está lindo pasear, pero eh, creo que las raíces están acá, en esta zona. Bien, eso por parte de lo que hace a mi núcleo familiar. Por parte de lo que tiene que ver con la trayectoria académica, que me parece que es muy importante porque tiene mucho que ver con el nombre de esta materia. Eh, eh, Inicié mi carrera, o finalicé mi carrera de grado con una tesina en torno a la formación de docentes de nivel inicial. Había tenido muchísimas compañeras en la licenciatura que venían de ese nivel educativo. Y me molestaba mucho esa idea de la maestra jardinera con el moño y el globo rojo, o los globos y los moños grandes, y trabajando con les peques de un modo acrítico, acogedor, familiar, pero sin posibilidad de que este grupo de docentes tenga un perfil crítico. En ese contacto con esas colegas, con esas compañeras, descubrí que hay algo así como un prejuicio en torno a quien se dedica a trabajar en el nivel inicial y a formarse en el nivel inicial. Y de ahí surgió esa inquietud por la formación docente, en ese caso, en nivel inicial. Bueno, hice una tarea de campo, obviamente, dialogando en torno a factores que tengan que ver justamente con la crítica y con visitando, no solamente revisando diseños curriculares, sino también visitando instituciones de formación docente, dialogando poco con estudiantes porque había ahí como un temor de la dirección de esas instituciones a que uno pudiera decir cosas que no querrían que saliera de las paredes de la institución. Pero de todas maneras, la tesis, o la tesina, si ustedes quieren, finalizó, y quedé ahí pensando en las cuestiones éticas, en las cuestiones políticas, y en las cuestiones ideológicas, sobre todo de la formación docente. Ya no pensando únicamente en la formación docente de nivel inicial, sino que extendiéndome un poco a la formación humana en sí, ¿no? A todo lo que tiene que ver con, si ustedes quieren, la formación de la ciudadanía. En el año 2004 comienzo o me integro a una investigación que tenía por plan
conocer qué se enseñaba sobre los derechos humanos en las universidades públicas argentinas. En esa época eran algo de 34 o 35 universidades, ustedes saben que estamos llegando a las 60. Eso implicó que pudiera visitar muchas universidades y que pudiera dialogar y recolectar programas de cátedra de múltiples instituciones, de múltiples universidades, ¿no? Que siempre pensando en el tema de la formación en torno a los derechos humanos. Bien, esa investigación después se vinculó con, o ingreso a raíz de eso en la primera maestría de Derechos Humanos, que inició en el año 2004, creo también, o en el año 2005, y que como les decía, fue la primera en la región, era en La Plata, curso 2 años intensivos de viernes y sábado, conociendo un montón de normas, porque estaba básicamente centrada en la cuestión de la normativa internacional sobre los derechos humanos, y descubro un inmenso mundo de derechos que aparentemente no se conocen o no se terminan de comprender. De ahí surge uno de los cursos, uno de los talleres que di que tenía que ver con la formación de la ciudadanía. Taller eh, para la formación de la ciudadanía o sobre la formación de la ciudadanía. Descubro ahí una metodología pedagógica para enseñar y aprender de un modo comunitario, colaborativo, comunicativo y que tiene que ver con un hacer conjunto entre quien ocupa el lugar de guía y entre quien ocupa el lugar de estudiante. Ese taller duró varios años mientras terminó una parte de esa investigación y en 2009, cuando defiendo la tesis de maestría, lo que queda, a ver, cuando uno investiga siempre va dejando, esa investigación no cierra, sino que va dejando algo así como nuevas inquietudes. La nueva inquietud que me quedó de esa investigación tenía que ver con haber hallado algo así como una diferenciación epistemológica, que tenía que ver con enseñar derechos humanos como campo jurídico, esto que hicimos durante tantos años en la maestría y que viene haciendo en líneas generales todo curso que tenga que ver con los derechos humanos. Entonces, por un lado, enseñar y aprender derechos humanos como campo jurídico, pero por el otro, la posibilidad de educar en derechos humanos, no ya como campo jurídico o no ya solo como campo jurídico, sino con algo que tiene mucho más que ver con la cuestión ético-política, ¿sí? Con un vínculo ético-político, con la praxis educativa básicamente. Entonces, esa diferenciación epistemológica, que aún así, descubriendo la posibilidad de un método o, o relatando un método entre las diversas metodologías que encontré en esos programas de cátedra que les hablaba antes, lo que me dejó es esta necesidad de fundamentar esa metodología para educar en derechos humanos y no ya para enseñar derechos humanos. Bueno, esas inquietudes terminan iniciando unas nuevas investigaciones, para lo cual necesito contar con una formación básicamente filosófica. Y entonces desde ese lugar me inscribo en el doctorado en filosofía de Lanús y defiendo mi tesis en 2018. Entonces mi tesis fundamenta ese método. No les explico demasiado porque vamos a trabajar, ustedes van a ver que vamos a trabajar con todas estas investigaciones.
lo que les quiero acercar es que el campo de la docencia tiene mucho que ver con la investigación, porque si no nos dedicamos constantemente a reproducir conocimientos. Y la idea es que podamos construir conocimientos e incluso deconstruir o desaprender, si ustedes quieren, otros conocimientos que suponíamos que estaban claros, pero que de algún modo ocultaban algunas aristas más humanas, si se quiere, y no tan científicas, y de ahí la necesidad de poner un manto filosófico a mi tarea de investigación. Bien, entonces defiendo mi tesis en 2018, si no me equivoco, y en 2019 esa tesis también se convierte en libro, como había ocurrido con la tesis de maestría. ¿Cuál fue la inquietud que me quedó de esa investigación? La necesidad de pensar algo así como una filosofía situada, una filosofía más nuestroamericana que nos permita comprendernos geoculturalmente, y de ahí esta necesidad de trabajar con autores nuestroamericanos, ¿sí? No sé si ustedes quieren José Martí, Rodolfo Kusch, Rita Segato, Quijano, Miñolo, etcétera, etcétera, etcétera. Silvia Rivera Cusicanqui, miles de autores y autoras que trabajan respecto de la cuestión ético-política desde una perspectiva más nuestroamericana, es decir, su inquietud está pensada de ese modo situado. Alguien podrá decir que esto no es filosofía, y puede ser que no sea filosofía si entendemos a la filosofía como una cuestión matemática en el sentido de la universalidad, ¿no? Digo, de los números, como ustedes saben, son universales, las fórmulas matemáticas son universales, es decir, valen en Occidente, digo, ¿no? Universales para Occidente, siempre me refiero a eso, pero la globalización económica hace bueno, que la matemática de algún modo se transforme en un conocimiento global, universal. Si uno se pone a pensar en la filosofía de cuna griega, como es el origen occidental, también podría decir que la filosofía es universal en ese sentido occidental. Sin embargo, el filosofar, esta necesidad de filosofar, que es universalmente humana, tiene algo así como un subsuelo, como una tierra, como un contexto particular, como una situación particular, y que me parece que nos transforma en comunidades de algún modo intelectualmente mestizas por respecto de la colonialidad, y que entonces nuestro filosofar y nuestros descubrimientos y búsqueda de íconos ético-políticos tienen que tener ese lazo geocultural que nos estaba haciendo falta. Y sí, esa investigación se transformó en otro libro, en el que dialogo sobre algo así como las pedagogías insurgentes en el sentido de teorías de la educación insurgente. Ese libro es de circulación gratuita, se los voy a mandar en algún momento para que después de que dialoguemos en torno a estas cuestiones del taller, después de todo eso les voy a estar enviando el libro, porque sería como el broche, ¿no? Como el cierre del taller. Entonces, este taller tiene mucho que ver con mis investigaciones, ¿sí? E insisto en la necesidad en que como cuerpo docente tengamos la posibilidad de investigar los contenidos, investigar sobre los contenidos que queremos enseñar y aprender. De ahí todo este cuento de mis investigaciones, que me parecía muy importante para que, no solamente para que sepan que de mis trayectos académicos, sino para
para llevarles algo así como esta posibilidad de agenciamiento de cómo podemos, cómo, con acento ese cómo podemos trabajar de una manera dinámica entre lo que investigamos y lo que enseñamos o que pretendemos enseñar. Bien, hasta ahí estoy. Cualquier inquietud respecto de estos recorridos, lo dialogamos por privado o en nuestras reuniones Zoom, que vamos a tener los días sábados de 11 a 13, y ahí nos vamos a poder encontrar o tratar de acercarnos un poco más, tratando de sortear este obstáculo pandémico, por llamarlo de algún modo, que nos pone frente a la necesidad de la virtualidad de las clases presenciales, sobre todo. Bueno, nos vemos dentro de un rato. Dentro de un rato digo porque ahora voy a grabarles un nuevo video que tiene que ver con tratar de desentrañar el nombre de la materia. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta luego.